Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Espero que estén listos para un vídeo que estoy seguro les va a encantar. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo del espectáculo turco y vamos a analizar, con lupa y sin tapujos, una escena que ha dado mucho que hablar, esa supuesta y explosiva escena íntima entre Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, ya sé que el título es un poco provocador, pero prometo que vamos a tratar el tema con respeto, análisis y sobre todo, mucho entretenimiento. Vamos a desentrañar el misterio, a examinar las evidencias y a sacar nuestras propias conclusiones. Antes de que empecemos, quiero pedirles, como siempre, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es gratis. Y además me ayudan un montón a seguir creando contenido como este, que hago con tanto cariño para ustedes. No olviden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Ahora sí, vamos al grano. Demet Özdemir y Can Yaman, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de las telenovelas turcas. Su química en pantalla, especialmente en la exitosísima serie Erkenci, fue innegable. La conexión entre Sanem y Can traspasó la pantalla y alimentó durante mucho tiempo los rumores de un romance en la vida real. Los fans estaban convencidos de que su amor era verdadero, que lo que veíamos era mucho más que simple actuación. Y claro, con tanta expectación, no tardaron en surgir todo tipo de rumores y especulaciones. Uno de los más persistentes, y que sigue generando debate hasta el día de hoy, es el de una supuesta escena íntima explosiva entre los dos actores durante el rodaje de la serie. Una escena que, según se dice, fue más allá de lo profesional y se convirtió en un momento de pasión real entre Demet y Can. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Existe realmente esta famosa escena? ¿Tenemos pruebas concretas de que algo así ocurrió? La verdad es que oficialmente no. Ni Demet Özdemir ni Can Yaman han confirmado nunca la existencia de esta escena íntima. De hecho, ambos han sido bastante discretos en lo que respecta a su relación personal, alimentando aún más el misterio. Sin embargo, la ausencia de confirmación no ha impedido que los rumores sigan circulando. En Internet, en foros de fans, en redes sociales, se pueden encontrar miles de comentarios, análisis y pruebas que supuestamente demuestran que la escena existió. Capturas de pantalla de la serie, gestos entre los actores fuera de cámara, entrevistas ambiguas, todo se interpreta como una señal de que algo más ocurrió. Pero seamos honestos, muchas de estas pruebas son simplemente interpretaciones subjetivas. La química entre Demet y Can era innegable, sí, pero eso no significa necesariamente que haya habido algo más. Los actores son profesionales y saben cómo crear esa ilusión de intimidad en pantalla. Y a veces esa ilusión es tan convincente que es fácil confundirla con la realidad. Además, hay que tener en cuenta el factor marketing. Las productoras de telenovelas saben muy bien cómo jugar con la expectación del público. Alimentar los rumores de un romance entre los protagonistas es una estrategia muy común para generar interés y mantener a la audiencia enganchada. Y en el caso de Erkenci, es innegable que los rumores sobre Demet y Can contribuyeron al éxito de la serie. Entonces, ¿dónde está la verdad? Es muy probable que nunca lo sepamos con certeza. A menos que Demet o Can decidan romper su silencio y contar su versión de la historia, la supuesta escena íntima seguirá siendo un misterio. Y quizás, esa es parte de su encanto. Dejar volar la imaginación y fantasear con la posibilidad de que el amor de Sanem y Can traspasó la pantalla y se hizo realidad. Pero volviendo a la realidad, lo que sí podemos afirmar con seguridad es que Demet Özdemir y Can Yaman son dos actores talentosos y carismáticos que supieron conectar con el público. Su química en Erkenci fue mágica y nos regaló momentos inolvidables. Y aunque no sepamos si hubo algo más entre ellos, podemos disfrutar de su trabajo y seguir admirando su talento. Es importante recordar que al final del día, son personas con vidas privadas que merecen respeto. Por mucho que nos guste fantasear con sus romances, debemos evitar caer en la especulación excesiva y el acoso. Son actores, no personajes de telenovela, y tienen derecho a su intimidad. Y hablando de respeto, quiero hacer una pequeña reflexión sobre el título de este vídeo. Sé que es un poco sensacionalista. Pero lo hice a propósito para llamar su atención y generar debate. Sin embargo, mi intención no es faltarle el respeto a Demet ni a Can, ni mucho menos promover el morbo. Mi objetivo es analizar este rumor desde una perspectiva objetiva y entretenida, invitándolos a reflexionar sobre la naturaleza de la fama,
la expectación del público y la delgada línea que separa la realidad de la ficción. En definitiva, la supuesta escena íntima entre Demet Özdemir y Can Yaman sigue siendo un misterio sin resolver. Un rumor que ha alimentado la imaginación de miles de fans y que ha contribuido al éxito de Erkenzikuş. Si existió o no, es algo que probablemente nunca sabremos con certeza. Pero lo que sí sabemos es que Demet y Can son dos actores talentosos y carismáticos que nos regalaron momentos inolvidables en pantalla. Y eso, al final del día, es lo que importa. Bueno, hemos llegado al final del vídeo. Espero que les haya gustado este análisis sobre la supuesta escena íntima entre Demet Özdemir y Can Yaman. Un tema que, como hemos visto, sigue generando debate y controversia. En resumen, hemos explorado los rumores que rodean esta escena, hemos analizado las pruebas que circulan por Internet y hemos reflexionado sobre la naturaleza de la fama y la expectación del público. Hemos llegado a la conclusión de que al final del día, la verdad es incierta y que lo más importante es respetar la privacidad de los actores. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Me encanta compartir mis reflexiones con ustedes y leer sus comentarios. Ahora, me gustaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que realmente existió esa escena íntima entre Demet y Can? ¿Qué pruebas les parecen más convincentes? ¿O creen que todo es simplemente una fantasía de los fans? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido como este. Muchísimas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Asterisco, asterisco, asterisco. Pero, esperen un momento, aún no hemos terminado. Porque este tema es tan jugoso, tan lleno de matices y recovecos, que merecemos profundizar aún más. Vamos a meternos de lleno en la maquinaria de la fama, en el poder de la interpretación y en la psicología de los fans. Porque la historia de Demet y Can, y esa supuesta escena explosiva, es mucho más que un simple rumor. Es un reflejo de cómo consumimos las historias de amor, cómo idealizamos a los ídolos y cómo la industria del entretenimiento juega con nuestras emociones. Primero hablemos de Erkenzikuş. La serie fue un fenómeno global, un torbellino de risas, lágrimas, celos y pasión. La historia de Sanem y Can, dos almas libres que se encuentran en medio del caos de una agencia de publicidad, conquistó corazones en todo el mundo. Pero más allá de la trama, lo que realmente enganchó al público fue la química innegable entre Demet y Can. Su conexión era palpable, electrizante, y eso hizo que la fantasía de un romance en la vida real fuera irresistible. Los fans, ávidos de más, comenzaron a buscar señales, a interpretar cada mirada, cada gesto, cada sonrisa como una prueba de que su amor era verdadero. Las redes sociales se inundaron de fotos y vídeos editados, de teorías conspirativas y de peticiones para que los actores confirmaran su relación. La presión era enorme y Demet y Can, inteligentemente, jugaron con ella. Nunca confirmaron ni negaron nada, manteniendo viva la llama de la esperanza y alimentando la fantasía de sus seguidores. Aquí es donde entra en juego el factor marketing, como mencioné antes. Las productoras de telenovelas son maestras en el arte de crear expectación. Saben que los rumores de romance venden, que la posibilidad de que los protagonistas estén enamorados en la vida real aumenta el interés del público y garantiza mayores niveles de audiencia. En el caso de Erkenzikuş, la estrategia funcionó a la perfección. Los rumores sobre Demet y Can fueron un combustible poderoso que impulsó el éxito de la serie a niveles estratosféricos. ¿Pero cómo afecta todo esto a los actores? Imaginen la presión constante de tener que interpretar un papel, de tener que fingir amor delante de las cámaras, sabiendo que millones de personas te están observando y analizando cada uno de tus movimientos. Y encima, tener que lidiar con los rumores, las especulaciones y la presión de los fans para que confirmes una relación que quizás no existe. Es un desafío enorme y requiere mucha inteligencia emocional y profesionalismo para manejarlo. Tanto Demet como Can han demostrado tener esas cualidades. Han sabido mantener la compostura, han sabido jugar con la ambigüedad, y han sabido proteger su vida privada de la mirada pública. Han sido inteligentes al no alimentar demasiado los rumores, pero tampoco al apagarlos por completo.
Han encontrado un equilibrio perfecto que les ha permitido disfrutar del éxito de la serie sin renunciar a su intimidad. Ahora, volvamos a la famosa escena íntima. Si existió o no, es algo que probablemente nunca sabremos. Pero lo que sí podemos analizar son las pruebas que circulan por Internet. Capturas de pantalla de la serie donde se ven gestos que parecen demasiado reales, entrevistas en las que los actores se muestran ambiguos, testimonios de personas que trabajaron en el rodaje. Todo se interpreta como una señal de que algo más ocurrió. ¿Pero son realmente pruebas? ¿O son simplemente interpretaciones subjetivas, alimentadas por el deseo de que la fantasía se haga realidad? Es fácil caer en la trampa de ver lo que queremos ver, de interpretar las cosas de acuerdo a nuestras propias expectativas. La química entre Demet y Khan era innegable, sí, pero eso no significa necesariamente que haya habido algo más. Los actores son profesionales y saben cómo crear esa ilusión de intimidad en pantalla. Y a veces esa ilusión es tan convincente que es fácil confundirla con la realidad. Además, hay que tener en cuenta el contexto de la cultura turca. Las telenovelas turcas suelen ser bastante conservadoras en lo que respecta a las escenas íntimas. No suelen mostrarse desnudos ni escenas explícitas de sexo. Por lo tanto, si realmente existió una escena íntima explosiva entre Demet y Khan, es poco probable que haya sido emitida en televisión. Es más probable que se trate de un rumor, de una fantasía alimentada por la imaginación de los fans. Pero incluso si no existió la escena íntima, el rumor en sí mismo es interesante. Porque refleja nuestro deseo de creer en el amor verdadero, de creer en la magia de las telenovelas, de creer que los ídolos que admiramos son tan perfectos como los personajes que interpretan. Necesitamos creer en la fantasía, porque nos ayuda a escapar de la realidad, a soñar con un mundo mejor, a sentir emociones intensas que quizás no experimentamos en nuestra vida cotidiana. Y ahí es donde radica el poder de las telenovelas. Nos ofrecen un escape, una ventana a un mundo de amor, pasión, drama y comedia. Nos permiten identificarnos con los personajes, sufrir con sus problemas, celebrar sus victorias y soñar con sus finales felices. Y a veces esa identificación es tan fuerte que nos cuesta separar la realidad de la ficción. Por eso es importante recordar que Demet Özdemir y Can Yaman son actores, no personajes de telenovela. Son personas con vidas privadas, con sentimientos, con sueños y con derecho a su intimidad. Por mucho que nos guste fantasear con sus romances, debemos evitar caer en la especulación excesiva y el acoso. Debemos respetar su privacidad y admirar su talento sin invadir su espacio personal. En definitiva, la supuesta escena íntima entre Demet Özdemir y Can Yaman sigue siendo un misterio sin resolver. Un rumor que ha alimentado la imaginación de miles de fans y que ha contribuido al éxito de Erkencikus. Si existió o no, es algo que probablemente nunca sabremos con certeza. Pero lo que sí sabemos es que Demet y Can son dos actores talentosos y carismáticos que nos regalaron momentos inolvidables en pantalla. Y eso, al final del día, es lo que importa. Y para finalizar, quiero hacer una última reflexión. En un mundo cada vez más cínico y desencantado, quizás necesitamos creer en la fantasía, necesitamos creer en el amor, necesitamos creer en la posibilidad de que los sueños se hagan realidad. Y si eso significa fantasear con un romance entre Demet Özdemir y Can Yaman, pues, ¿por qué no? Siempre y cuando lo hagamos con respeto, con admiración y sin invadir su privacidad. Espero que les haya gustado este análisis extendido sobre la supuesta escena íntima entre Demet Özdemir y Can Yaman. Un tema que, como hemos visto, da para mucho más que un simple vídeo. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.